¿Sabías que una de las acciones más controvertidas de Jesús involucra un árbol aparentemente inocente? Durante siglos, teólogos y estudiosos han debatido por qué el Maestro maldijo una higuera hasta secarla completamente. Algunos piensan que fue un arranque de ira por el hambre. Otros buscan explicaciones místicas complicadas. Pero la verdad es mucho más profunda y perturbadora de lo que imaginas. Esta historia no es solo sobre un árbol, es una advertencia directa que podría estar hablándote a ti en este preciso momento. Imagínate por un segundo que estás caminando junto a Jesús por los senderos polvorientos que rodean Jerusalén. Has sido testigo de su entrada triunfal el día anterior, cuando las multitudes gritaban «Hosana» y extendían sus mantos en el camino. El ambiente está cargado de expectativa mesiánica. Pero ahora, en la mañana siguiente, algo completamente inesperado está a punto de suceder. La escena comienza cuando Jesús abandona Betania, donde había pasado la noche, y emprende el regreso hacia la ciudad santa. El hambre lo aqueja, y a la distancia divisa una higuera frondosa. Sus hojas verdes prometen fruto abundante, pero cuando se acerca, descubre una realidad devastadora. Solo hojas, ni un solo fruto. Marcos añade un detalle que parece insignificante, pero que encierra la clave de todo. No era temporada de higos. Para nosotros, esto suena como información adicional sin mayor importancia. Pero para quienes conocían íntimamente el comportamiento de estos árboles en Oriente Medio, este comentario revelaba algo alarmante. Las higueras de esa región producían dos tipos de fruto. Los nódulos primaverales, pequeños pero comestibles, que aparecían junto con las hojas y servían como indicadores de una futura cosecha abundante de higos maduros. Si un árbol mostraba hojas exuberantes pero carecía de estos nódulos tempranos, significaba que algo estaba fundamentalmente mal en su interior. Era un árbol estéril, incapaz de cumplir su propósito natural. La reacción de Jesús es inmediata y contundente, que nunca más vuelva a brotar fruto de ti. Sus discípulos escuchan estas palabras, y aunque en ese momento no comprenden completamente su significado, pronto serían testigos de algo que los marcaría para siempre. Después de este encuentro aparentemente aleatorio con la higuera, Jesús continúa su camino hacia el templo de Jerusalén. Lo que sucede a continuación deja a todos boquiabiertos. El mismo hombre que había predicado sobre amar a los enemigos y poner la otra mejilla, de repente se transforma en una fuerza imparable de indignación divina. Entra en los atrios del templo y comienza a volcar mesas, derribar sillas, expulsar a comerciantes y cambistas. Les grita que han convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Es una escena caótica, violenta, completamente fuera del carácter pacífico que había mostrado hasta entonces. Los presentes deben haberse preguntado si el hambre y la frustración por la higuera vacía habían desencadenado esta explosión de furia. Pero hay mucho más detrás de esta aparente pérdida de control. Para entenderlo, necesitas visualizar cómo estaba estructurado el templo de Jerusalén en aquellos días. Era un complejo arquitectónico diseñado como una serie de espacios concéntricos que te llevaban gradualmente hacia la presencia de Dios. En el centro estaba el lugar santísimo, donde residía la gloria divina. Alrededor de este espacio sagrado se extendían diferentes patios, el de los sacerdotes, el de Israel para los hombres judíos, el de las mujeres y finalmente, en la periferia más externa, el patio de los gentiles. Este último espacio era crucial, era el único lugar donde los no judíos podían acercarse a adorar al Dios de Israel. Era su ventana hacia lo sagrado, su única oportunidad de experimentar la presencia divina. Pero durante las festividades religiosas, este patio se convertía en un mercado bullicioso y caótico. Los comerciantes instalaban sus puestos allí, vendían animales para los sacrificios. Los cambistas intercambiaban monedas extranjeras por la moneda del templo. El historiador Josefo nos cuenta que durante una sola semana de Pascua se vendieron y sacrificaron más de 255,000 corderos en esta área. Imagínate el ruido, los olores
El caos absoluto. Los gentiles que venían buscando un encuentro espiritual se encontraban en medio de una feria comercial. Su espacio de adoración había sido secuestrado por intereses económicos. Esto enfureció a Jesús porque contradecía todo lo que él había estado enseñando y demostrando durante su ministerio. A lo largo del Evangelio de Marcos, vemos cómo Jesús consistentemente alcanzaba a los gentiles, el endemoniado gadareno, la mujer sirofenicia, las multitudes de Tiro, Sidón y Idumea. Su reino no tenía fronteras étnicas ni religiosas. Era inclusivo, universal, abierto para todos. Pero los líderes religiosos habían creado barreras donde Dios quería construir puentes. Habían limitado el acceso a lo divino, habían comercializado la fe, habían excluido a quienes Dios quería incluir. Por eso Jesús reaccionó con tanta vehemencia. No estaba defendiendo simples protocolos religiosos, sino luchando por el corazón mismo del propósito de Dios para la humanidad. Al día siguiente, cuando Jesús y sus discípulos regresan por el mismo camino, se encuentran con un espectáculo que los deja sin palabras. La higuera que había maldecido el día anterior está completamente seca, muerta desde las raíces hasta las ramas más altas. En ese momento, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar en las mentes de los discípulos. Recuerdan las palabras del profeta Jeremías: «Los privaré de su cosecha, dice el Señor. No habrá uvas en la vid ni higos en la higuera, y sus hojas se marchitarán». De repente comprenden que lo sucedido no fue un episodio aislado de mal humor divino, sino una parábola viviente, una demostración profética con un mensaje devastador. La higuera representaba al pueblo de Israel, específicamente a sus líderes religiosos. Como el árbol, tenían una apariencia externa impresionante. Conocían las escrituras, observaban las tradiciones, mantenían las formas religiosas, pero internamente estaban estériles. No producían el fruto que Dios esperaba: justicia, misericordia, inclusión, amor genuino por todas las naciones. Peor aún, se habían convertido en obstáculos para el propósito divino. En lugar de ser canales de bendición para todas las naciones, como Dios había prometido a Abraham, habían construido muros de exclusión. En lugar de atraer a los gentiles hacia la adoración del Dios verdadero, los mantenían alejados. Habían olvidado por completo que su llamado era ser luz para las naciones, no un club religioso exclusivo. La imagen de la higuera seca era la sentencia divina sobre este fracaso. Dios había esperado fruto de su pueblo escogido, pero encontró solo hojas, apariencia externa sin sustancia real, formas religiosas sin transformación auténtica, exclusividad donde debería haber inclusión. Pero aquí viene la parte que debería mantenerte despierto por las noches. Esta historia no se quedó en el pasado. Es una advertencia vigente para cada creyente y cada iglesia de hoy. La pregunta que debes hacerte es brutalmente directa. ¿Te has convertido en una higuera estéril? Piénsalo detenidamente. ¿Cuántas veces tu vida cristiana se ha reducido a actividades internas? Cultos, estudios bíblicos, reuniones de oración, retiros espirituales. Todo enfocado hacia adentro, hacia tu propio crecimiento, tu propia comunidad, tus propias necesidades. No hay nada malo con estas actividades, pero si eso es todo lo que hay, entonces tienes solo hojas sin fruto. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien que no conoce a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que te involucraste en la vida de una persona que está sufriendo? No porque sea de tu iglesia, sino porque es parte de la humanidad que Dios ama. ¿Cuándo fue la última vez que tu fe impactó a alguien fuera de tu círculo cristiano? El problema no es que carezcas de conocimiento bíblico o que no asistas regularmente a la iglesia. El problema es que, como aquella higuera, puedes tener toda la apariencia de la vida espiritual, pero carecer del fruto que realmente importa: vidas transformadas por el Evangelio a través de tu testimonio y tu servicio. Jesús comenzó su ministerio proclamando:
El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero si tu respuesta a esa proclamación se limita a cambios internos sin impacto externo, entonces estás perdiendo el punto completamente. El reino de Dios no es un refugio donde esconderse del mundo. Es una fuerza transformadora que debe expandirse a través de cada creyente. La iglesia primitiva entendió esto perfectamente. No construyeron edificios hermosos para refugiarse. Salieron a las calles, a las casas, a las sinagogas, a los mercados. Compartieron sus bienes con los necesitados. Cruzaron barreras culturales y étnicas. Llevaron el mensaje de esperanza hasta los confines del mundo conocido. Su fe tenía fruto visible. Vidas transformadas, comunidades impactadas, sociedades revolucionadas por el amor de Cristo. Pero aquí estamos, 2000 años después, y muchas de nuestras iglesias se parecen más al templo que Jesús confrontó que al movimiento que Él inició. Nos hemos vuelto expertos en actividades internas mientras ignoramos a los gentiles de nuestro tiempo. Los marginados, los heridos, los perdidos, los que buscan esperanza fuera de nuestras cuatro paredes. Hemos creado nuestros propios patios de gentiles llenos de barreras. Lenguaje religioso que los forasteros no entienden, tradiciones que los hacen sentir excluidos, actitudes que comunican que no son suficientemente buenos para formar parte de nuestra comunidad. Y mientras tanto, los que necesitan desesperadamente el amor de Cristo siguen esperando afuera, sin poder acceder a la esperanza que llevamos dentro. La maldición de la higuera fue una advertencia profética que resuena a través de los siglos. Dios no se impresiona con la apariencia externa de la religiosidad, sino produce el fruto de la compasión, el servicio y la evangelización. No le interesan las hojas de las actividades eclesiásticas, si no hay frutos de vidas transformadas fuera de las paredes del templo. Pero también hay esperanza en esta historia. La higuera fue maldita porque su esterilidad era irremediable, pero tú no estás condenado al mismo destino. Puedes cambiar. Tu iglesia puede cambiar. La pregunta es si tienes el valor de confrontar la realidad de tu propia esterilidad y hacer algo al respecto. Imagínate cómo sería tu vida si realmente abrazaras el propósito para el cual fuiste llamado. En lugar de ser simplemente un consumidor de servicios religiosos, te conviertes en un agente de transformación en tu comunidad. En lugar de limitarte a recibir enseñanza, comienzas a compartir la esperanza que has encontrado en Cristo. En lugar de refugiarte en tu burbuja cristiana, sales a buscar activamente a quienes necesitan experimentar el amor de Dios. Esto no requiere que te conviertas en un predicador profesional o que abandones tu trabajo para convertirte en misionero. Simplemente significa que permites que tu fe se desborde naturalmente hacia las personas con las que interactúas cada día. Significa que tu forma de tratar a los demás, tu generosidad, tu integridad, tu compasión, se conviertan en ventanas a través de las cuales otros puedan vislumbrar el carácter de Cristo. Significa que cuando alguien está pasando por una crisis, tú eres quien aparece con ayuda práctica y palabras de esperanza. Cuando alguien está buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida, tú eres quien puede compartir con naturalidad y autenticidad cómo Cristo ha respondido esas preguntas en tu propia experiencia. Cuando alguien necesita ver un ejemplo de lo que significa vivir con propósito y esperanza, tu vida es ese ejemplo. El mundo está lleno de personas que han perdido la fe en las instituciones religiosas, pero siguen hambrientas de lo genuino, de lo auténtico, de lo transformador. Están cansadas de palabras vacías y promesas huecas, pero responden cuando ven vidas que reflejan verdaderamente el amor y el poder de Cristo. Tu vida puede ser esa demostración viviente del Evangelio. No se trata de ser perfecto, se trata de ser real. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de compartir honestamente tu proceso de crecimiento y transformación. No se trata de juzgar a otros, se trata de amar incondicionalmente como has sido amado por Dios. La higuera estéril nos recuerda que la fe sin fruto es fe muerta, pero también nos desafía a examinar qué tipo de fruto estamos produciendo. ¿Es fruto que solo nosotros podemos ver o es fruto que está transformando las vidas de otros?
¿Es fruto que se queda dentro de nuestras iglesias o es fruto que está impactando nuestras comunidades? El reino de Dios no es un concepto abstracto. Es una realidad concreta que debe manifestarse a través de vidas concretas como la tuya. Cada vez que actúas con amor, cuando lo natural sería responder con hostilidad, estás demostrando el reino. Cada vez que ofreces perdón, cuando lo esperado sería la venganza, estás revelando el carácter de Cristo. Cada vez que compartes generosamente, cuando lo lógico sería acumular, estás siendo un canal de la gracia divina. Pero nada de esto sucede automáticamente. Requiere decisión, intencionalidad, valentía. Requiere salir de tu zona de confort y arriesgar el rechazo o la incomprensión. Requiere priorizar el propósito eterno por encima de las comodidades temporales. La buena noticia es que no tienes que hacerlo solo. El mismo espíritu que empoderó a Jesús para confrontar la hipocresía religiosa y demostrar el amor inclusivo de Dios está disponible para ti. La misma pasión que movió a los apóstoles a cambiar el mundo con el mensaje del Evangelio puede encender tu corazón. Pero tienes que estar dispuesto a dejar que eso suceda. Tienes que estar dispuesto a permitir que Dios perturbe tu comodidad religiosa y te lance hacia un propósito más grande que tus propias necesidades espirituales. El tiempo es ahora. El mundo que te rodea está esperando ver si tu fe es solo hojas o si realmente produce fruto. Las personas en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia, están observando si lo que profesas los domingos se traduce en amor real entre semana. Están esperando ver si el Cristo que adoras realmente hace una diferencia en la forma como vives. No permitas que tu historia termine como la de aquella higuera estéril. No dejes que las generaciones futuras digan que tu vida cristiana fue todo apariencia sin sustancia, toda forma sin poder, toda palabrería sin transformación real. Levántate hoy y decide que tu fe va a tener fruto. Decide que tu vida va a ser un canal de bendición para otros. Decide que vas a ser parte de la solución para el dolor y la desesperanza que hay en tu comunidad. Decide que el reino de Dios va a avanzar a través de tu testimonio, tu servicio y tu amor. Comienza hoy mismo identificando a una persona en tu vida que necesita experimentar el amor de Cristo a través de ti. Puede ser alguien que está pasando por una crisis, alguien que está buscando respuestas espirituales o simplemente alguien que necesita ver una demostración genuina de amor desinteresado. Toma la iniciativa, extiende la mano, sé el fruto que Dios quiere producir a través de tu vida. Y no te detengas ahí. Comparte este mensaje con otros creyentes. Desafía a tu iglesia a moverse más allá de las paredes y comenzar a impactar activamente la comunidad. Forma parte del movimiento que Dios quiere iniciar en tu generación. El reino de Dios se ha acercado, pero necesita mensajeros que lo proclamen no solo con palabras, sino con vidas transformadas que transformen otras vidas. ¿Serás tú uno de esos mensajeros?